Hola, soy el Dr. Jonas Nunes y ya sabéis que estoy aquí para hablaros sobre ciencia del aliento humano. El tema que vamos a seguir debatiendo es mitos y hechos sobre la halitosis. Esta es la segunda parte. Seguimos buscando el veredicto científico para todas las creencias. Ya sabéis que algunas son mitos infundados, mientras que otras sí son hechos comprobados. Lo repasamos a luz de la ciencia. La primera afirmación de esta segunda parte es: la mayoría de las personas que padecen mal aliento tiene una autopercepción del mismo. ¿Es un mito o realidad? A nivel ibérico, el estudio más reciente de 2010 indicó que solamente un tercio de los pacientes que demandaron tratamiento tenían autopercepción de su mal aliento. Diversos trabajos de otras regiones del globo corroboran esos datos. Las personas que consiguen sentir una alteración de su aliento son una minoría. Por otro lado, hay personas que afirman sentir una alteración de su aliento, pero al ser evaluados por jueces de olor, se observa que no hay mal olor detectable. La autopercepción es un método engañoso, ya que pueden ser muchos los factores que lo pueden desencadenar. Algunos de ellos son alteraciones del gusto, problemas digestivos, varios condicionantes del ámbito psicológico, entre otros. Las personas que sí padecen de un mal aliento real, que es detectado por terceros, muy a menudo no lo sienten. Eso se debe a fenómenos sensoriales de fatiga olfativa, también llamada de habituación al propio olor. El veredicto, pienso que ya está claro, es un mito. Creencia siguiente: oler la propia saliva es un método fiable para averiguar si hay halitosis. ¿Es mito o realidad? Es muy frecuente que las personas se crean que padecen mal aliento basándose en métodos de evaluación totalmente subjetivos. Algunos ejemplos son el olor sentido después de lamer las manos, después de frotar los dedos por las encías o por las amígdalas o lengua, cubrir la nariz y la boca con las manos y oler, respirar por debajo de una manta, oler el auricular del teléfono o oler el hilo dental después de utilizarlo, etcétera, etcétera. Tal como el mito citado anteriormente sobre la autopercepción de la halitosis, no existe, y repito, no existe ninguna asociación entre el olor percibido por una persona y la presencia de halitosis real verdadera. Esto quiere decir que, utilizando estos métodos, siempre habrá falsos positivos, aquellos que al final no padecen de halitosis, y falsos negativos, aquellos que utilizando estos métodos no sienten mal olor, pero que sí padecen halitosis. Ojo, y mucho cuidado con las páginas web que indican que estos son métodos fiables. En muchos casos, se aprovecha de la desinformación para vender productos o tratamientos en clínicas. Por ejemplo, la saliva humana suele contener proteínas aminadas de mal olor, como la cadaverina y la putrescina, que cuando pierden el medio acuoso, en los casos de sequedad, se tornan volátiles y se percibe el mal olor. Esto pasa en prácticamente toda la gente, con o sin halitosis. Por lo tanto, es un mito comprobado por la ciencia. La afirmación siguiente es: cepillar los dientes 4 o más veces al día previene la aparición de halitosis. ¿Es un mito o una realidad? En los centros de investigación nos damos cuenta de que pacientes que vienen por primera vez y que debido a su desesperación en intentar ocultar el mal aliento, se cepillan los dientes 4, 5, 6 veces al día. Bien, vamos a hablar de ciencia. Un ensayo clínico demostró que cerca del 40% de los participantes se cepillaban los dientes 4 o más veces al día. Sin embargo, cuando estos participantes comparados con aquellos que cepillaban solamente 3 veces al día, no hubo diferencias en la concentración de compuestos de mal olor. Desde el punto de vista bacteriológico, la remoción de la placa bacteriana cada 8 horas es suficiente para controlar la cantidad de bacterias orales necesaria para producir un mal aliento perceptible. En el caso de que ocurra una manifestación de mal aliento durante ese periodo, es porque existe otra fuente de mal aliento que no es la boca. Y si no es la boca, no será eficaz enjaguarse la boca porque el efecto enmascarador de la menta será muy corto, ya que mal aliento tiene otro origen. Es algo como poner un perfume a menta en la habitación que propague el mal olor al resto de la casa, pero si hay algo quemándose en la cocina, en poco tiempo va a sentirse otra vez el olor a quemado. Es un mito.
Vamos a analizar la creencia siguiente. Existen aparatos que diagnostican la halitosis. ¿Mito o realidad? Desde la década de 60 empezaron a desarrollarse aparatos que permitían la separación y posterior identificación de los gases en una muestra de aire. Son los cromatógrafos gaseosos. Rápidamente fueron identificados los principales compuestos presentes en los casos más comunes de mal olor, los sulfurados. Hasta la fecha, más de 3.000 compuestos volátiles, sulfurados y no sulfurados, fueron descubiertos en el aliento de una persona. Sin embargo, una persona sin patologías posee de media cerca de 200 compuestos. Hasta la fecha, los cromatógrafos fueron desarrollados para permitir la identificación de un número cada vez mayor de gases. Como inicialmente eran muy complejos y caros para uso en clínica, hace cerca de 20 años apareció el Alimeter. Sin embargo, hoy el Alimeter es considerado muy obsoleto, porque solamente identifica algunos compuestos de azufre y algunos con muy baja sensibilidad, y no hace una separación o identificación. Por lo tanto, el valor diagnóstico es muy bajo, ya que no permite asociar con el origen, porque no permite una asociación de los compuestos y su identificación. Y además resulta en muchos falsos negativos, porque como no detecta los compuestos orgánicos, es posible que refiera que una persona no padece de mal olor cuando detectamos en ese momento un mal olor muy persistente. Ya los aparatitos de uso personal, sean japoneses, chinos o otros, son todavía peores que el Alimeter, porque tienen un sensor solamente para los compuestos de azufre, que es de sensibilidad inferior al del Alimeter. Por ejemplo, no identifican los orgánicos. Resultado, confías en un preciso momento en que no tienes mal aliento, porque el aparatito te lo indica, pero lo puedes tener. No es fiable. Al día de hoy, la detección y el diagnóstico correcto debe de ser realizado con la cromatografía gaseosa. Si no tenéis posibilidades, preguntad a un confidente, sea un amigo o familiar. Cuidado con la publicidad engañosa. Sin embargo, el veredicto para esta creencia es realidad. La afirmación siguiente es, en ciertos casos, la halitosis puede tener un componente hereditario. ¿Mito o realidad? En los centros de investigación constatamos que es posible la coincidencia de que padres y hijos padezcan de halitosis. Aunque no existen genes que expresen la halitosis y la mayoría de las condiciones que la desencadenan no poseen un componente hereditario, existen algunas excepciones. La rinitis alérgica y la diabetes son ejemplos de patologías con componente hereditario y que están asociadas con la halitosis. Aunque es raro, el veredicto es realidad. A continuación, los profesionales de la salud generalmente advierten a los pacientes cuando detectan halitosis. ¿Es mito o realidad? A ver lo que la ciencia nos enseña. En el contexto europeo, un estudio de Suiza reportó que solamente el 0,9% de los pacientes con halitosis habían sido informados por su dentista sobre la existencia de mal aliento. Ya en lo concerniente a la península ibérica, un estudio enseñó que, aunque 78% de los pacientes que padecen de halitosis habían referido visitar el dentista por lo menos una vez al año, solamente el 0,7% fueron alertados de ello para esta situación. El mismo estudio refirió que las razones más apuntadas por los dentistas para no advertir a sus pacientes son el decoro o el temor de que los pacientes reaccionen de modo negativo, o la falta de conocimientos para manejar eficazmente la patología. El veredicto es mito. Bien, y llegamos a nuestra última creencia. En la gran mayoría de los casos, la halitosis no tiene solución médica. ¿Mito o realidad? Muchos pacientes refieren no haber buscado ayuda médica por pensar que no hay solución para el problema. La misma razón es frecuentemente señalada por aquellos que son los más íntimos de pacientes con halitosis, pero que no advierten al paciente de la existencia del problema. Todavía, a día de hoy, un centro clínico de halitosis, cuando está equipado con tecnología de diagnóstico, especialmente los cromatógrafos gaseosos, las pruebas bioquímicas y microbiológicas específicas, bien como de protocolos clínicos científicamente fundamentados y utilizados por profesionales con experiencia en el manejo de la halitosis,
alcanza a día de hoy una tasa de éxito del 96,6%. Este porcentaje de éxito ya está claramente comprobado, pero lo hablaremos mejor en otro episodio. Por lo tanto, el veredicto para esta creencia es mito. Bien, lleguemos a las conclusiones. Vamos a recapitular. No os fijáis en vuestras autopercepciones para saber si tenéis mal aliento. Son subjetivas y poco fiables. Oler los propios olores corporales no es un método fiable de diagnóstico. Cepillar compulsivamente los dientes no previene la halitosis. Si hay mal aliento cepillando 3 veces al día, el origen no son los dientes. Aunque existen muchos aparatos no fiables para diagnosticar la halitosis, también existen los fiables. Aunque sea raro, la halitosis puede tener un componente hereditario. Si padeces de mal aliento, es muy probable que tu profesional de la salud no te informe, porque todavía es un tema tabú, incluso en la relación médico-paciente. Y finalmente, a día de hoy, el 96,6% de los casos, la halitosis tiene solución médica. Pero es fundamental hacer el correcto diagnóstico de la causa. Y así terminamos por ahora. En el siguiente episodio analizaremos los efectos psicológicos que la halitosis suele provocar, a la luz de la ciencia, claro. Y recuerde, el conocimiento de su aliento es el mejor tratamiento. Soy el doctor Jonas Nunes.